Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso voy a enseñarles a hacer este cuerpecito base para cualquier tipo de amigurumi, muñequita o a un muñequito si deseas y lo estés necesitando. Este cuerpo base mide alrededor de 30 centímetros y está hecho con hilo macramé de 2 milímetros de gruesor. Lo tejí con una aguja número 3.5 milímetros. Vamos a realizarlo, en este caso yo lo estoy realizando para una muñequita que van a encontrar o que ya encuentras en el canal con vestido, sombrero, zapatitos. Allá en el canal la puedes encontrar. Pero si tú lo estás buscando para realizar uno propio o colocarle tus propios accesorios, tu propio cabello y lo estás necesitando solamente el cuerpo base, este te puede servir. Aquí te lo voy a enseñar. Vamos a tejerlo así como lo hice yo. Los bracitos son de coser al final, que les voy a mostrar cómo, y su cabecita también se cose a su cuerpo. Son 3 piezas que vamos a realizar: cuerpo, brazos y cabeza. La cantidad de cada color, de este que le coloqué y del color piel, la encuentras en la descripción del video, para que puedas saber cuántos gramos debes gastar. ¿Vas a gastar o vas a comprar? Sin más, vamos a comenzar con el tutorial. Para comenzar nuestra muñeca, vamos a comenzar con el color piel, el que tengas para trabajar todo su cuerpo base, y vamos a empezar a hacer un anillo mágico. Vamos a empezar con nuestra cabeza. Dentro del anillo mágico vas a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y como siempre, inicio este video diciéndote que lo puedes trabajar de manera espiral. ¿Qué es trabajar en espiral? Que vas a iniciar cada ronda con el punto inmediatamente de la siguiente ronda. No vas a cerrar rondas como yo lo hago, ni subir con una cadeneta, sino que ahí mismo vas a comenzar la siguiente ronda. Para eso debes utilizar los marcadores. Pero también lo puedes realizar como yo lo hago. Las dos formas es exactamente lo mismo. Vamos ahora a hacer nuestra segunda ronda, que va a ser aumento en todos los puntos. ¿Qué son aumentos? Que hacemos 2 puntos en el mismo lugar. Vamos a hacer 6 aumentos para finalizar esta ronda con 12 puntos en total. Vamos a hacer aumentos de manera ordenada en cada ronda. Vamos a ir incrementando la cantidad de puntos entre nuestros aumentos. La tercera ronda que vamos a hacer, vamos a repetir un patrón que va a ser un aumento y un punto. Un aumento y un punto. Y así vamos repitiendo este patrón por toda la ronda. Un aumento y un punto. O también un punto y un aumento, que es exactamente lo mismo. Y al terminar esta ronda nos van a quedar 18 puntos. Recuerda que estamos trabajando la cabeza. Recuerda también que debes alistar un soporte interno para colocarle a nuestro cuerpo base y así no se caiga nuestra cabeza con el peso del cabello. Vamos ahora a hacer la siguiente ronda. Vamos a incrementar los puntos en medio de los aumentos. En esta que acabamos de hacer hicimos un solo punto. En esta vamos a hacer 2. Entonces vamos a comenzar el patrón aumento y ahora seguirían 2 puntos. 1 y 2. Repetimos aumento
y 2 puntos. 1 y 2. Y así vamos repitiendo hasta terminar la ronda. Aquí nos van a quedar 24 puntos. Vamos a seguir haciendo rondas aumentando nuestra cantidad de puntos en medio de aumentos. La siguiente ronda sería aumento y 3 puntos. Aumento y 3 puntos. Repetimos eso y nos quedarían 30 puntos. La sexta ronda sería aumento y 4 puntos. Y repetimos eso toda la ronda y nos quedarían 36 puntos. La séptima ronda sería aumento y 5 puntos. Repites eso toda la ronda y te quedarán 42 puntos. La ronda número 8 va a ser aumento y 6 puntos. Repites eso toda la ronda y nos quedan 48 puntos en total. La ronda número 9 va a ser aumento y 7 puntos. Repetimos eso y nos van a quedar 54 puntos. Ahí paramos de hacer rondas de aumentos hasta el patrón de aumento y 7 puntos. Con los 54 puntos vamos a parar y comenzamos a hacer rondas de punto sobre punto. Rondas de la misma cantidad de los 54 puntos sin aumentos. Ya les muestro. Cuando hemos llegado a la ronda número 9, donde tenemos aumento y 7 puntos, vamos a repetir estos mismos 54 puntos en 10 rondas. Así que vamos a hacer 10 rondas a partir de este momento, donde vamos a realizar punto sobre punto. Yo voy a poner aquí este hilito y vamos a ir contando 10 rondas. Después de realizar esas 10 rondas, llegamos a la ronda número 19. Hasta ahí paramos. Y ahora vamos a hacer una última ronda de aumentos que va a ser 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Después de los 12 puntos vamos a empezar a realizar un patrón que va a ser 2 puntos y un aumento. 1 y 2 y un aumento. Esto lo vamos a hacer por 9 veces. Ya hicimos la primera. Vamos a repetir ese patrón de 2 puntos, un aumento por 9 ocasiones. Después de eso vamos a terminar la ronda con 15 puntos. Y allí nos van a quedar en total toda la ronda 63 puntos. Después de esos 63 puntos vamos a realizar 2 rondas de punto sobre punto de esos mismos 63 puntos, para dar paso ya a las rondas de disminuciones. Después de que terminamos esas 2 rondas podemos colocar nuestros ojitos. Vamos a ubicarlos entre la ronda 18 y 19 con 7 puntos aproximadamente de separación. Vamos a continuar con las siguientes rondas de disminuciones y para eso vamos a empezar haciendo una ronda de disminuciones igual como hicimos la última de aumentos. Comenzamos con 12 puntos, luego haremos un patrón que repetiremos por 9 veces, que va a ser 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. 2 puntos y una disminución. Repetimos eso 9 veces y terminamos la ronda con 15 puntos. Ahí nos van a quedar 54 puntos. Y seguido comenzamos a hacer rondas de disminuciones ordenadamente. Vamos a empezar a hacer rondas desde 7 puntos y una disminución. Repetimos eso 6 veces y en esa ronda nos quedarán 48 puntos. La siguiente ronda sería 6 puntos y una disminución. Repetimos esto en esa ronda y nos quedarán 42 puntos.
Y así en cada ronda vamos disminuyendo la cantidad de puntos. La siguiente sería 5 puntos y una disminución y nos quedarán 36 puntos. La siguiente sería 4 puntos y una disminución y nos quedarán 30 puntos en esa ronda. La ronda siguiente, el patrón sería 3 puntos, una disminución, repetimos eso y nos quedarán 24 puntos. La siguiente sería 2 puntos y una disminución y nos quedarán en esa ronda 18 puntos. Y haremos una última que va a ser 4 puntos y una disminución, repetimos eso 3 veces y nos van a quedar 15 puntos. Recuerden ir rellenando muy bien nuestra cabecita para que nos tome forma y nos quede bien redondita. Vamos a hacer esas rondas y ya les muestro. Así ha quedado la cabecita, ya la rellenamos muy bien y cortamos la hebra dejándola larga para poder coser a nuestro cuerpo. Vamos a pasar ahora a los brazos. Los brazos los vamos a hacer con el mismo color que venimos trabajando. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la segunda ronda vamos a trabajar un patrón que va a ser un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y vamos a repetir este patrón durante toda la ronda. En total vamos a tener que tejer 9 puntos en esta ronda. Y el brazo todo lo vamos a trabajar con estos mismos 9 puntos. Eso quiere decir que vamos a tejer rondas de punto sobre punto sin aumentos durante todo el brazo de los mismos 9 puntos. ¿Vale? Vamos a hacer en total para nuestro brazo 21 rondas. En total el brazo nos debe quedar con 21 rondas. Y vamos a ir rellenándolo poco a poco. Vamos a rellenar muy bien la parte de abajo, pero a medida que vamos avanzando no se rellena tanto. Se rellena más es la parte de abajo. Entonces vamos a repetir esta ronda de 9 puntos hasta que tengamos en total, contando estas dos, 21 puntos. Yo ya tengo aquí un bracito terminado, miren, así les debe quedar. Y vamos a hacer dos bracitos exactamente iguales, ¿listo? 21 rondas en total, rellenamos y ahí quedarían nuestros bracitos. Vamos a comenzar con nuestras piernas para nuestro cuerpo y vamos a realizar del mismo color un anillo mágico y 6 puntos dentro de él. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y ahora vamos a hacer en nuestra segunda ronda aumento en todos los 6 puntos para terminar al final de la segunda ronda con 12 puntos en total. En la tercera ronda vamos a realizar un patrón que va a ser un punto y un aumento, o aumento y un punto, que vendría a ser exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer, yo ya estoy terminando aquí la segunda ronda, y en la tercera vamos a hacer un punto y un aumento, y ese patrón lo repetimos durante toda la ronda. Un punto y un aumento. Aquí nos van a quedar en total 18 puntos. Vamos a hacer esos mismos 18 puntos durante 4 rondas. Vamos a tejer 4 rondas de punto sobre punto y ya volvemos. Después de realizar esas 4 rondas, vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a tejer 3 disminuciones pegadas. 1,
2 y 3. Y terminamos la ronda tejiendo 6 puntos. A partir de acá en adelante vamos a tejer 14 rondas de punto sobre punto de esta misma cantidad de puntos sin disminuciones ni aumentos. 14 rondas. Después de que trabajamos las 14 rondas, el último punto no lo vamos a realizar y lo dejamos a la mitad para introducir y terminarlo con el color de la ropa interior o los panties que le vamos a poner a nuestra muñeca. Entonces vamos a hacer una ronda, solo una ronda de estos mismos 15 puntos que realizamos durante las 14 rondas. Vamos a hacer una sola ronda de este tono, de este color o el color que tú hayas escogido para la ropa interior. ¿Listo? Para los panties de nuestra muñeca. Solo vamos a realizar una rondita y terminaríamos allí la pierna. Vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta y la segunda no vamos a cortar la hebra porque la segunda vamos a unir con esta y vamos a continuar el cuerpo. Entonces aquí yo ya terminé una, rellenamos muy bien, vamos a hacer otra, yo aquí tengo ya la otra, me falta solo la última rondita del color que voy a utilizar y nos vemos para unir el cuerpo, para unir las dos piernas y comenzar nuestro cuerpo, ¿vale? Vamos a hacer dos. Vamos a comenzar la unión de la otra pierna y comenzar el cuerpo. Para eso vamos a centrarnos en la pierna y en la parte interna. Yo hice 5 puntos deslizados para llegar a ese lugar y vamos ahora a hacer 3 cadenetas. Después de las 3 cadenetas vamos a unir con la otra pierna, también en la parte interna, teniendo en cuenta que nuestras disminuciones deben ir en la parte delantera, para que la unión de nuestras rondas quede para la parte de la espalda. Vamos a trabajar en esta ronda punto sobre punto. Primeramente en una pierna donde tenemos 15 puntos, vamos a hacerlos. Luego trabajamos 3 puntos sobre las 3 cadenetas que hicimos por la parte de adelante. Enseguida trabajamos los otros 15 puntos de la segunda pierna. Y para terminar la ronda trabajamos los 3 puntos de las 3 cadenetas, pero por la parte de atrás de nuestras cadenetas. Y así en esta primera ronda del cuerpo nos van a quedar 36 puntos. Y vamos a hacer estos mismos 36 puntos por 5 rondas. Vamos a hacer 5 rondas de estos mismos 36 puntos, contando esta que estoy haciendo, 5 rondas de punto sobre punto. Después de que tejimos esas 5 rondas, vamos ahora a trabajar una ronda de aumentos de un patrón que va a ser 5 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir durante toda esta ronda y vamos a tener un total de 42 puntos. Seguido de esta ronda vamos a tejer estos mismos 42 puntos durante 2 rondas más. Y vamos a cambiar de color. Entonces vamos a hacer esta de aumentos, 2 rondas de punto sobre punto y cambiamos de color y volvemos a nuestro color inicial del resto del cuerpo. Cambiamos de color, voy a cerrar el último punto con el nuevo color que es el que estaba utilizando anteriormente y vamos a trabajar 2 rondas más de punto sobre punto de este color.
sin aumentos ni disminuciones, simplemente 2 rondas. Ahí estoy ocultando ya las hebras y voy a trabajar esas 2 rondas. Ya vamos avanzando de esta manera en el cuerpo y ahora lo que vamos a empezar a hacer son rondas de disminuciones. Entonces vamos ahora a hacer una ronda de disminución y una ronda sin disminuciones. Vamos a hacer un patrón de rondas. Una ronda con disminuciones, una ronda de punto sobre punto. Una ronda con disminuciones, una ronda de punto sobre punto. Vamos a hacer ese patrón de rondas y vamos a comenzar con una de disminuciones que va a ser 12 puntos y una disminución. Hacemos 12 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacemos una disminución y repetimos este patrón 12 puntos y una disminución 3 veces. Al finalizar esta ronda nos van a quedar 39 puntos. La ronda que seguiría en nuestro patrón de rondas es una ronda sin disminuciones. Entonces tejemos una ronda de estos mismos 39 puntos. Seguida a esta haríamos una de disminuciones que sería 11 puntos y una disminución. Cada vez vamos a ir reduciendo la cantidad de puntos en las rondas de disminuciones. 11 puntos una disminución y tendríamos un total de 36 puntos. Esos mismos 36 puntos los tejemos en una ronda. La siguiente de disminuciones sería 10 puntos y una disminución. Repetimos eso toda la ronda y nos van a quedar 33 puntos. Tejemos esos mismos 33 puntos en una ronda de punto sobre punto. Luego tejeríamos 9 puntos y una disminución. Repetimos eso toda la ronda y nos van a quedar 30 puntos. Esos mismos 30 puntos los tejemos en una ronda de punto sobre punto. Y allí paramos de hacer nuestro patrón de rondas de una ronda disminución y una ronda sin disminuciones. Y ya vamos a ir rellenando muy bien y también alistando nuestro soporte interno, puede ser alambre, un tubito plástico, una barra de silicón, lo que tengas para que nuestro cuello quede firme. Y lo vamos introduciendo para que no se nos quede por fuera. Así vamos con nuestro cuerpecito relleno y vamos ahora a comenzar a hacer rondas de disminuciones, todas pegaditas. Comenzamos haciendo una ronda de 8 puntos disminución porque la última que hicimos fue 9 puntos disminución, ¿cierto? En esta vamos a hacer 8 puntos. Creo que ya tengo los 8. Y una disminución. Y repetimos eso toda esta ronda. Esta ronda nos van a quedar 27 puntos. La siguiente, vamos a hacerlo como venimos, ordenadamente. La siguiente sería 7 puntos y una disminución. Repetimos y nos quedan 24 puntos. La siguiente sería 6 puntos disminución. Repetimos eso en toda la ronda y nos quedan 21 puntos. Luego hacemos 5 puntos disminución, repetimos y nos quedan 18 puntos. Y la última que vamos a hacer de disminuciones va a ser 4 puntos y una disminución. Y en esa ronda nos van a quedar 15 puntos. Vamos a hacer todas esas rondas de disminuciones pegaditas y para finalizar esos últimos 15 puntos los vamos a repetir en 2 rondas de punto sobre punto para que nos quede una especie de cuello en nuestra muñeca. Así ha quedado nuestro cuerpo ya terminado y ahora lo que vamos a hacer es a unir todas las partes de nuestra muñequita. No te me vayas del video porque voy a mostrarte cómo le he empalmado yo y cómo lo deben hacer ustedes para que les quede de la misma manera. Entonces no te vayas y ya te muestro cómo lo debes unir.
Así ha quedado nuestro cuerpecito base para una muñeca y nos ha quedado de 30 centímetros aproximadamente. Le cosimos los brazos 3 rondas debajo de su cuello y le hicimos una naricita por la misma ronda donde terminan los ojos, tomando unos 2 o 3 puntos. Y cosimos muy bien su cabeza a su cuello. Y no olvides colocarle el soporte. Así ha terminado toda la muñequita, espero te sirva. Si quieres realizarle ropa, accesorios y demás, en el canal encuentras este mismo cuerpo base con una muñequita con vestido y sombrerito. Allá te espero si lo quieres realizar, están todos los tutoriales de las prendas de vestir. Si no, lo puedes utilizar para cualquier diseño que necesites de hacer una muñequita. También en el otro tutorial está el cabello. Por allá por el canal las espero y pueden mirar todos los accesorios y cómo la terminamos ya completa. Pero si necesitabas solamente el cuerpo base, así ha quedado nuestro cuerpo base para cualquier muñequita amigurumi que necesites y quieras colocarle tus propios accesorios y ropa. Espero que te haya gustado, que me etiquetes si realizas este tutorial como autora del patrón. Te dejo aquí en la descripción del video mis enlaces, mis redes sociales, para que pases por allá y me envíes tu fotico de tu proyecto terminado.
Gracias por estar aquí, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que crezcamos en el canal y puedas ver el resto de tutoriales que vamos a estar realizando. Bye bye, nos vemos en un siguiente tutorial.